Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, estimados amigos de la red Marcos Montero? Muchísimas gracias por estar conectados. Mi nombre es Marcos Montero y estamos en otra jornada más de el podcast, en una entrega más del podcast Hijastro del Político. En esta oportunidad vamos a conversar con un periodista. En unos instantes nada más lo voy a presentar. Antes quiero pedirles por favor que me digan si se escucha bien, si se ve bien, para que cualquier tipo de desperfecto técnico yo de inmediato lo solucione. Así que por favor, si alguien en el chat de las varias personas que están allí conectadas me puede avisar, así podemos dar inicio. Muchísimas gracias, los invito por favor a que se queden. Vamos a estar conversando acerca de periodismo y política. ¿Existe un puente capaz etéreo que no se advierte en primera instancia o es muy visible? Todo lo contrario, capaz están muy unidas ambas materias, ambos tópicos, así que por favor lo invito a que se quede, a que comparte esta transmisión. Pero bueno, voy a dar por hecho de que se ve y se escucha bien, así que voy a presentar. Él es Osman Pazzi. Buenas noches, señor Osman, ¿cómo está? Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. El agradecido soy yo. Buenas noches. Un cordial saludo a quienes nos ven y nos escuchan. A la orden, Marcos. No, por favor, para la gente que capaz no tiene aún la grata experiencia de vida de conocerlo, por favor le pido que se introduzca para la gente. Soy periodista, ahora dedicado a la docencia universitaria. Me formé en comunicación social, como casi todos los periodistas, pero hice periodismo antes de entrar a la universidad, por lo tanto, considero que lo primero que hice fue ser periodista. Y antes de ser periodista, también incursioné en la fotografía periodística y creo que mi experiencia en medios de comunicación, básicamente impresos, se remonta al año 1985. Seguramente para ustedes una fecha bastante lejana, muchos ni siquiera habían nacido. Esa es la época en que yo empiezo mi trabajo periodístico como trabajador de la prensa, asalariado periodísticamente en el diario El Mundo. No, excelente, tengo que ser franco, le comento que yo me enteré acerca de su labor periodística leyendo el libro Medios a la Vista 2, el libro, este, y su intervención haciendo referencia al periodismo cultural y demás cuestiones me llamó mucho la atención, así también vi, bueno, escuché algunos de sus podcasts y sus noticias gaseosas que también llamaron mi atención. No sé si nos quiere comentar un poquito acerca de esas participaciones y demás hechos en su carrera periodística. A ver, el ejercicio periodístico es muy amplio y yo prefiero verlo así y me gusta el periodismo libre, y cuando sentí que no estaba siendo lo suficientemente libre, pues opté por recorrer mi propio camino sin mucho éxito comercial, eso es evidente, pero quise ensayar. A mí siempre me gustó el periodismo de humor, la sátira política. Incluso cuando estaba en colegio, al final del colegio y al principio de la universidad, yo me pasaba la hora de clase haciendo caricaturas de los profesores, eh, tratando de hacer bromas, y posiblemente esa sea la causa por la cual yo no sea un destacado estudiante o un profesional brillante. Me gustó mucho la sátira desde siempre. Y así hice un proyecto que se llamó, que se llama, porque todavía no ha muerto, aunque parezca, El Otro Amarillo, ahora cada vez más separado en la difusión, pero fue el año 2008 y fue un momento muy particular porque yo venía con toda la carga de haber ejercido el periodismo en un medio de comunicación grande, con todo lo que eso implica.
no solamente ventajas, sino también muchas desventajas. Y a esa carga le sumé luego la experiencia de haber trabajado en el Observatorio de Medios, ya mirando a los medios desde otra orilla. Y antes yo había iniciado también una especie de carrera sindical, si es que se puede llamar así. Hice mi recorrido por el sindicalismo, 10 años clavados y nada más, porque también me acobardé. Y todo eso, fíjese, la experiencia como primero periodista, luego como estudioso de lo que hacen los periodistas, luego como sindicalista frente a los grupos grandes, supuestamente de poder, y finalmente como docente, porque había que cerrar el círculo. A ver, ustedes que dicen que el periodismo se puede hacer mejor, a ver, pues demuéstrenlo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se puede hacer mejor el oficio? Y ahí me ven saltando de uno y otro ámbito, siempre pensando en el periodismo y tratando de llevar eso a la sátira. Y el otro amarillo, porque ya lo decía, venía de un momento con mucha frustración acumulada, con el amarillismo en la prensa, y dije, a ver, ustedes que se dicen serios, que se dicen formales, son amarillos, por lo tanto yo aquí frente a ustedes me declaro el otro amarillo, para que ustedes no digan que no lo son. Más o menos la historia de ese proyecto, y de ahí salen luego los podcasts, ¿no? Las noticias gaseosas, siempre con esa intención, con mis limitaciones, por supuesto, pero ahí voy, de modo independiente, ejerciendo el periodismo. Ahora también en un proyecto de investigación periodística que tiene mucha trascendencia, mucha relevancia en lo personal, porque es un poco salirse de la zona de confort y animarse nuevamente a encarar el periodismo desde el llano, sin un medio poderoso por detrás, únicamente con las armas, que son mi cámara, la grabadora, en compañía de otra periodista también entusiasmada con el periodismo, como es Mercedes Fernández. Así que estamos ahora mismo embarcados en eso, en ese proyecto. No, por supuesto, me parece maravilloso. Es más, si nos remontamos capaz al momento prístino, no necesariamente primigenio del periodismo, este nace bajo la premisa de la libertad, ¿no? Estudiosos como Wilbur Scrum, así también Raúl Peñaranda, por ejemplo, sitúan el año 1690 con la primera tesis de periodismo de Tobias Peutzer en Alemania. Justamente, ¿no? A partir de allí, así también desde el 1440, una vez Gutenberg pues hace la tercera versión de los tipos móviles de la imprenta, pues nace el periodismo escrítico, así como también el público, la gramática, y nace bajo la premisa, decía, de la libertad en tanto y en cuanto las distintas compañías de revistas, periódicos, demás, eran como editoriales, ¿no? Tenían su propia posición. Allí vemos el desenlace capaz en la Revolución Francesa. Pero quería subrayar el tema del humor, justamente por poner un ejemplo, estoy leyendo este libro que es La vida política del meme. Una de las tesis más o menos que se maneja es que el humor es subversivo, ¿no? En algunas situaciones el humor de manera negativa es como la ausencia de miedo, ¿no? Y esa ausencia de miedo pues puede ser beneficiosa, ¿no? La combinación con el periodismo es sumamente interesante. Y aquí le quiero consultar, ¿cómo encuentra usted ese momento en el cual dice, me gusta, si lo estoy interpretando mal le pido perdón, ¿no? Pero me gusta hacer periodismo con este toque de humor, tiene que ver con su carácter, con su temperamento, o qué bondades encontró en la risa, en el humor, en relación al periodismo. Probablemente se deba a que soy una persona muy seria. Quienes me conocen saben que soy serio, no soy de risa fácil, Ujú. más bien soy un tipo aburrido, amargado. Y quizá he encontrado en esta forma de hacer periodismo esa vía de escape para el humor. Y a mí me gusta siempre rescatar una frase de un humorista, periodista ecuatoriano, que dice que los humoristas, es decir, los periodistas que hacen periodismo de humor o periodismo de sátira, tienen el oficio
de un rey Midas, pero al revés. Ustedes recuerdan el rey Midas en la leyenda, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Nosotros somos esos reyes Midas al revés, porque nosotros convertimos en lata todo el oro que pronuncian los políticos. Y a mí esta frase me llegó muy profundo y dije, sí, es cierto, tiene toda la razón. Todo el tiempo nos mienten, nos dicen, nos engañan y nosotros, digo nosotros en general, solemos creernos esas mentiras. Y son muy pocas las personas que se animan a contradecirlos, si es que pueden hacerlo, si es que no los matan, si es que no los persiguen, pero buscar, ¿no? Cómo convertir en lata ese oro que pronuncian los políticos, me parece a mí que es una declaración de principio que se puede aplicar muy bien en lo cotidiano. No, por supuesto, y dándole la vuelta a la moneda también, sí, en tanto técnica, en tanto tecnología, mi interpretación en base a algunas lecturas es que esta pues no es ni buena ni mala, ¿no? Dependiendo del uso. Así el periodismo, por ejemplo, podría tener eh, una utilización, un fin capaz pernicioso. Por ejemplo, escribe Enrique Fernández García La dictadura del cuarto poder en compañía de Octavio, señor Octavio, eh, y más o menos, digamos, relatan el coloquio, la deportación entre un periodista cualquiera, capaz no a la altura promedio, con otra persona, no miradas viscas, esperando que capaz por el sumo le digan algo y propiciando un periodismo que peca capaz ya de objetivo, ¿no? Y justamente a esto me quería ir. Por ejemplo, también si hacemos un análisis y nos situamos así en el momento primigenio, podríamos advertir que Heródoto, de Halicarnaso, que era el padre de la historia, también es considerado a veces como el primer periodista, ¿no? Escribe un libro él que se llama el libro de las nueve historias, si no me equivoco, donde narra manera de crónica y con un poquito de ficción, sucesos, digamos, del mundo pretérito. Luego, bueno, algunos sitúan también Aristóteles, la estructura básica del diálogo, pero lo que allí predomina, así también en la tesis en 1690 de Tobías, es la objetividad por la objetividad, ¿no? Yo personalmente tengo ciertos resquemores respecto a esto, porque la objetividad por la objetividad, creo yo, desvirtúa el ejercicio periodístico que es tan amplio, ¿no? Es decir, ya también se ha metido en la cabeza del público el hecho de que vos tenés que ser un loro parlanchín, saber leer, capaz con buena dicción y pronunciar, ¿no? ¿Usted cree en cierta medida que la objetividad por la objetividad en el periodismo eh, es una virtud en sí mismo o sea, está muy bien o tiene alguna disensión al respecto? No existe, la objetividad no existe. Uno puede procurar ser subjetivamente objetivo, pero la objetividad no existe. Y cuando alguien se incomoda, yo creo que en ese momento uno puede decir que está haciendo buen periodismo. Si hay personas, yo conozco al doctor Enrique Fernández García, un colega en la universidad, y estoy seguro que él no está del todo en contra del ejercicio periodístico, quizá hay algo que le haya molestado, Claro. pero ese algo, ese poco de incomodidad, yo creo que eso ha justificado en buena manera al periodista al cual se haya referido. El periodismo, si uno lo entiende como servicio, no puede ser sino incómodo para el poder. Porque cuando uno mira el periodismo como servicio, lógicamente se va a enfrentar al poder de cualquier tipo, religioso, económico, político, y es en ese momento en el que, bueno, aparecemos como rivales a vencer, como personas a distorsionar o a mancillar. Pero estamos acostumbrados a que nos vean así, y de hecho, cuando un periodista se siente muy cómodo, nosotros también, otros periodistas, nos empezamos a cuestionar. Y recuerdo en este momento también unas palabras de un gran periodista cruceño de Santa Ana, de Velasco, don Antonio Miranda Solís. Él decía
que un periodista se reconoce por sus zapatos. Y yo le creo, porque él recorría las calles, buscaba la información caminando, y era una persona bastante modesta. Y cuando uno ve a un periodista pintudo, en un vehículo lujoso y gozando de comodidades, uno entrecierra los ojos y dice, a ver, ¿qué tipo de periodismo está haciendo esta persona, este colega? Y difícilmente uno se equivoca. Usted me dirá en este momento, Marcos, usted me está diciendo que las apariencias son las que definen al periodista. No del todo, pero es muy difícil que un periodista pueda esconder su simpatía por alguien, por algo, y si esta simpatía está relacionada con algún interés que no sea el interés público, bueno, todo interés público también es bastante subjetivo, pero un interés mayoritario, hay que desconfiar. Yo he aprendido a desconfiar de todos, por supuesto, de todas las fuentes, pero también de los periodistas. Y cuando decidí hacer mi periodismo amarillo, yo tenía bien en claro que no únicamente me estaba enfrentando a esos poderosos o a esas ideas, sino también a los colegas. Y lo admito, me ha costado amistades, enemistades con colegas, porque no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que nos digan nada. Nosotros lo sabemos todo, lo supimos siempre todo. Y es muy difícil tener amigos si uno piensa así. No, sí, totalmente. Para complementar lo del señor Enrique Fernández, él al final, claro, en otro libro que se llama eh, Instigación, ay, no lo recuerdo, Instigación a la subversión, si no me equivoco. Lo sentencia de la siguiente manera y dice, eh, la objetividad o la neutralidad, perdón, es una virtud robótica que yo no anhelo por poseer, ¿no? Claro, obviamente él fungió como periodista, ¿no? Todos sus programas y todo, es sumamente interesante y creo que en suma esto, digamos, se debería de concluir en el sentido de que una noticia, en tanto hecho sí objetivo, digamos, sí se le debería de narrar objetivamente, se debería demostrar tal cual es, ¿no? Ahora, el ejercicio periodístico en sí es tan amplio que, claro, usted dice uno puede aproximarse a la objetividad de manera subjetiva, ¿no? Eso es totalmente cierto. Entonces, para cruzar el tema de la política, por ejemplo, yo le quiero consultar un fenómeno que ha sido bastante visto, por lo menos aquí en Bolivia, es que varios periodistas luego se lanzan a la arena política utilizando esta primera, al periodismo, a las pantallas como un trampolín, ¿no? ¿Por qué cree usted que sea esto? Porque lo permitimos, porque nuestra sociedad es permisiva y tolera que personas utilicen el periodismo como escalera y trepen a posiciones luego en la política en base a sus méritos o al prestigio o a la llegada que tienen como periodistas. Es lamentable y siempre decimos que esta es una carrera sin retorno, es un viaje sin retorno. Y hemos visto casos de periodistas que se han lanzado a la política y luego han intentado volver a ejercer el periodismo y no lo han logrado, por mucho que lo han intentado, porque es un viaje sin retorno. Es decir, no se puede, a ver, traicionar la confianza, no se puede hacer de cuenta que la gente, que los electores o la audiencia sea impasiva frente a estos pasos. Yo soy bastante crítico con ello y por supuesto eh, otros no pensarán igual, ¿no? Dirán que es un derecho bien merecido o que es la propia gente la que lo empuja a uno a que se lance a la arena política. Yo no lo veo así y respeto a quienes no opinan como yo, pero yo insisto en que es un viaje sin retorno y además un penoso viaje sin retorno.
No, por supuesto. Si usted tuviese que hacer, un, o sea, brindar una conclusión acerca de cómo ve el periodismo aquí en Bolivia y calificarlo del 1 al 10, ¿cuánto le pondría y cuáles serían sus conclusiones? Me estaría calificando a mí mismo, porque yo siento que soy parte del gremio, aunque no esté en un ejercicio permanente. Nuestro periodismo es incipiente. Eh, Aunque no nos guste reconocerlo, tenemos grandes figuras, he mencionado solamente una, pero nos falta muchísimo camino por recorrer. No estoy diciendo que no hubo en algún momento grandes periodistas en nuestro país, pero con todos y más lo que hay, no logramos alcanzar un nivel mínimo aceptable. Y esto se ve también en la calle, porque en la calle es muy difícil ver a un reportero de edad mayor a, no sé, a los 30, a los 35 años. Porque aquí falsamente se cree que una persona que ha pasado esa edad, pues ya debería estar ocupando otras funciones, debería estar apoltronado en una sala de redacción, ocupando un puesto burocrático. En otros países, sin ir muy lejos, países vecinos, uno ve reporteros de 50, de 60, de más de 60 años, haciendo reportería en la calle con una solvencia, con la solvencia que le da la experiencia, el conocimiento, y además porque los medios se lo permiten. Aquí no. Aquí parece que estuviéramos en el fútbol, donde a cierta edad a los periodistas ya se les coloca un rótulo de jubilado, de descartable, y por eso vemos en nuestro periodismo ausencia de contexto, ausencia de respuestas frente a declaraciones que un periodista con un mínimo conocimiento de la historia o incluso de cultura general no lo dejaría pasar. Y esas, esas señas o esos son indicios muy claros de que nuestro periodismo está en un nivel incipiente y del 1 al 10, pues yo le diría, no sé, 4 y me arriesgo. ¿Qué aporte o cuáles son los principales aportes, en su opinión, que el periodismo puede brindar a la democracia? Transparencia. Yo creo que una democracia en la que las instituciones y quienes dirigen transitoriamente instituciones o ocupan cargos públicos son abiertas y el periodismo contribuye a que exista esa transparencia en el manejo de los recursos, en el manejo, en el cómo se toman decisiones sobre el manejo de los recursos. Creo que ese es un gran aporte que se puede hacer a la democracia, porque la transparencia implica también que los partidos políticos van a mostrar al público cómo es que definen no solo sus políticas, sino sus líderes, sus proyectos, y una vez en funciones también, si son transparentes, qué tanto están haciendo de lo que han prometido y qué tanto están haciendo de lo que dicen que van a hacer cuando están en campaña. La transparencia para mí es fundamental. No, por supuesto. Gustave Le Bon, que es un sociólogo francés, tiene un libro que se llama La psicología de las masas y resalta a cualquier tipo de figura que tenga fama, que tenga nombradía, y dice de que en tanto líder de opinión, digamos, estoy parafraseándolo, eh, pues tiene muchísimo más éxito en virtud de poder, po- como si fuese una aguja hipodérmica, meterle ciertas ideas o mover a las masas, ¿no? ¿Por qué cree que en ciertas instancias, digamos, a veces un periodista de esos que, bueno, aparecen mayoritariamente en las distintas programaciones del canal, tienen bastante repercusión, ¿no? Y si pondera usted que es bueno que una persona de ese calibre, capaz, en contraposición a la figura política o la alcurnia política, eh, ¿usted ve bien esto? O sea, es decir, en última instancia sería el periodismo
justamente como contrapoder, es decir, como cuarto poder, ¿no? ¿Lo ve bien? Sí, como contrapoder, sí, no como cuarto poder, porque al colocarnos el rótulo de cuarto poder ya estamos asumiendo que somos poder. Y en realidad el periodismo no debería ser poder, sino siempre contrapoder y en la medida de lo posible siempre ser opositor y en la medida de lo posible no estar condicionado con ninguna vía con el poder, pero esto es utopía, ¿no? Usted se está sonriendo porque sabe que es una utopía, es muy difícil para lograr repercusión, para lograr eco, uno necesita recursos, uno necesita, bueno, medios, se dice que ahora ya no tanto porque existen redes sociales, pero incluso con redes sociales, con la libertad de poder hacer un periodismo fuera de los medios, es muy difícil competir con, con el poder establecido, ¿no? Entonces, es utópico lo que señalo, es ideal, pero ¿qué sería de nosotros sin ideales y sin la utopía? Claro, no, por supuesto. Eh, Le iba a consultar acerca justamente de las redes sociales que mencionó. ¿Usted mayoritariamente considera la herramienta de las redes sociales para el periodista y para la gente beneficiosa más que capaz peligrosa? Por supuesto, en realidad el buen uso, y cuando digo buen uso me refiero a la doble vía de las redes sociales, es un instrumento que puede contraponerse o que puede suponer algún tipo de amenaza para el poder constituido. El problema es que nosotros tampoco somos dueños de las redes sociales y en cualquier momento a don Mark o a quien maneje Twitter o a quien maneje otras redes se les ocurre que lo que estamos diciendo no está bien y ¡pum!, nos cortan y nos advierten que si seguimos en ese tren, pues nos atenemos a las consecuencias y entonces tenemos que crear otras cuentas y tenemos que buscar otras maneras de salir, de hacer, como se dice, no sé, el chanfle. Estamos así, Mm. pero con lo poco que tengamos, con lo poco que podamos utilizar y en el tiempo que podamos hacerlo, podemos hacer grandes cosas. Es sumamente interesante porque justamente como le digo en este libro, algo que se sugiere, algo interesante y que complementando con otros autores, uno puede advertir lo siguiente, digamos, primero, eh, nada en la vida es gratis, ¿no? Entonces uno se pregunta, uno no paga las redes sociales, no, o sea, no tiene ni un gasto, no saca nada de su bolsillo. No recuerdo quién, pero dice entonces si vos no pagás, tenés que entender que la mercancía sos vos, ¿no? Entonces, y bueno, eso se refleja después en la venta de datos y demás, pero si es un arma de doble filo y este segundo filo no se lo advierte mucho porque no corta tan rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en tanto y en cuanto uno da un me gusta, selecciona el contenido que a uno le gusta, uno quiere ver, por la espalda, Facebook, por así decirlo, la red social que utilizas, Facebook es la más utilizada en Bolivia, eh, te oculta información que la aplicación, digamos, o quien la maneja, considera que no debes de ver, y al mismo tiempo vos desnudás tu psicología, tu información, ¿no? Es decir, saben dónde estás, cuando uno acepta los términos y condiciones de cualquier página, incluyendo esta, si uno las desglosa, ve, pues, ¿no? Que está aceptando prácticamente hasta que te lean la Biblia, es decir, todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, hay personas que han llegado a hablar una suerte de ontología digital, ¿no? Donde uno existe en la medida en que el contexto en el cual uno se despliega son las redes sociales, ¿no? Un teórico igual que se llama Marshall McLuhan, de la comunicación, filósofo, habla acerca de la tecnología como exteriorización o, claro, exteriorización de nuestras propias cualidades, de nuestras propias partes del cuerpo. Entonces, habla de una sociedad eléctrica, como una columna vertebral que se despliega sus sistemas nerviosos y demás. Si uno hiperboliza eso, puede llegar a entender, digamos, ¿no? Por ejemplo, la rueda como nuestros pies, luego las pantallas como nuestros ojos y así sucesivamente.
Entonces, uno, por ejemplo, hasta en el lenguaje capaz no lo advierte, pero uno dice, por ejemplo, me estoy quedando sin batería, digamos, ¿no? Cuando en realidad es el celular, dice como si uno se estuviese quedando sin batería. Obviamente uno son atajos comunicacionales, pero ya en suma, eh, conforme pasa el tiempo, pues capaz eso pega o por lo menos un mensaje implícito que queda en la cabeza, ¿no? Así que en ese sentido yo le decía que capaz las redes sociales tienen un tufillo ahí que no lo advierte uno en primera instancia, pero que puede ser capaz un poquito peligroso, ¿no? El medio es el mensaje, ¿no? Decía Luján. Y las redes sociales son el vivo ejemplo de aquello. Usted lo acaba de decir. Ignoramos la mayor parte de los datos y de la información que las redes sociales manejan de nosotros. Y nosotros creídos, depositamos en ella nuestras intimidades muchas veces y somos inconscientes de las posibilidades que tienen estas empresas para utilizar esos datos, lo cual ya se ha demostrado, pero lo seguimos haciendo y seguimos aceptando términos y condiciones sin leerlas y nos declaramos conectados y preconectados y muy comunicados porque las tenemos y no sabemos hacia dónde nos están llevando ni de dónde nos estamos dejando llevar porque estamos embobados, ¿no? Son muy divertidas, son una ocasión para el entretenimiento, para la información rápida, para el premio instantáneo, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Realmente tiene que llegar el momento en el que nosotros, como comunidad, reflexionemos y digamos, sí, hemos llegado a este punto, pero ya está bueno. O sea, creo que, a ver, ¿cómo vivíamos antes sin redes sociales? ¿Se vivía o no se vivía? Vivíamos. ¿Por qué nos hemos vuelto tan dependientes de ella? No sé, justamente son por estos alicientes que como que si fuese un efecto narcótico que te enganchan, ejemplo perfecto TikTok, ¿no? La gente se tira 2 horas viendo TikToks y demás redes sociales, y quien tenga el algoritmo más, no sé, narcotizante, pues gana, ¿no? Eh, le iba a mencionar justamente otra cosa interesante del tema de la primicia, ¿no? Por ejemplo, antes, en mi humilde opinión, quien fungía capaz a lo que hoy es red social es la radio, ¿no? En el sentido de que era más instantánea, ¿no? La televisión, si bien, claro, salió después de la radio, como es muy protocolar, tenía, digamos, sus pautas, pues era muy difícil que suceda algo y pues lo informen, ¿no? La radio tenía esa versatilidad de que si pasaba algo, pues podías decirlo, ¿no? Pero en ese sentido creo yo, en base igual a los programas que he visto, que había un poquito más de prudencia, ¿no? Hoy hay más la primicia por la primicia, ¿no? Que tiene más rédito económico, más likes y demás cuestiones, ¿no? ¿O usted no ve también una suerte de degeneración del periodismo debido a querer ser, no el mejor, porque el mejor sería en vista a ver la verdad, sino capaz el más útil, ¿no? El más, yo qué sé, eficiente. Por supuesto, y a mí me tocó vivir la etapa en la que las primicias eran valoradas y, ¿por qué no? Lo confieso y con orgullo, yo también di algunas primicias cuando trabajé como periodista. Información que no la tenían otros medios y que luego se hicieron eco de ella y hubo repercusiones y demás. En estos tiempos es muy difícil tener primicias por la instantaneidad, por la posibilidad de cualquier persona mostrar, de estar en el lugar de los hechos y de convertirse en informador, ¿no? Por eso se dice que ahora lo que hay son prosumidores, porque son productores y consumidores de contenidos a la vez. Y yo respaldo eso que usted dice, de que no es tan importante dar a conocer un hecho lo antes posible, sino darlo a conocer bien. Y ese darlo a conocer bien demanda verificación de datos, demanda contraste de fuentes, demanda un trabajo extra que un buen periodista lo sabe hacer y sabe que el tiempo que está perdiendo o la posibilidad que está perdiendo de lanzar una primicia lo gana en la calidad de la información
Y aquí rescato otro concepto también que se está perdiendo, cuál es el de la credibilidad. Un periodista tiene en la credibilidad su mayor tesoro. Y la credibilidad se pierde una sola vez. Y por lo tanto, uno debe cuidarla y debe preservarla porque ahí está el nombre. Y eso es lo más valioso que tiene uno. Y si por lanzar una primicia yo voy a poner en riesgo mi credibilidad, no estoy siendo responsable con mi oficio, con mi profesión. La estoy pasando por alto. Y existen periodistas que han dejado de informar hechos porque no estaban seguros o porque necesitaban contrastarlos, han perdido la primicia, pero han preservado su credibilidad. Así es. ¿Qué opina, capaz acá haciendo un poquito un salto, de las cualidades de la irreverencia, la travesura y capaz el insulto en el periodismo? Me viene a la mente Jaime Bailey, que son cualidades que él mismo rescata y no falta el epíteto cenutrio o palurdo antecediendo a Maduro o a cualquiera de estas personas. ¿Qué opina de este? No es solo una forma de hablar, sino un toque, ¿no?, en el periodismo. Me gusta, me gusta y de hecho yo lo apoyo porque pienso que quien está en función pública o quien está ejerciendo un mandato se debe a sus electores y por lo tanto debe aceptar que el elector opine libremente sobre esa persona. No es una invasión a la privacidad, es otro asunto, pero la irreverencia es un buen síntoma de libertad y además es un buen síntoma de independencia, porque el irreverente sabe que con su irreverencia está molestando, está incomodando y que eso le podría ocasionar, por ejemplo, perder contratos publicitarios, perder favores, pero a sabiendas de eso lo hace, porque el periodismo que no es irreverente es un periodismo, a ver, lo pongo en puntos suspensivos. Claro. ¿Se puede llamar periodismo a un periodismo que no sea irreverente? ¿A un periodismo genuflexo? ¿A un periodismo eh, que depende de alguien? Lo dudo. En esencia, el periodismo debe ser irreverente y más allá de que a uno le guste o no el estilo o el uso de insultos, de improperios, eso ya son gustos personales, pero la irreverencia es una cosa que yo valoro, que me gusta. A mí me gustaría ejercer el periodismo de modo irreverente. Aquí en Bolivia es un poco complicado, ¿no? Es como que tienen ese chipcito que le decía, no, vos tenés que saber leer bien esto, ¿no? Y en última instancia lo que decía, no, pues si lo llevamos al plano del conocimiento en sí, Karl Popper tenía una tesis que básicamente decía que el conocimiento es provisorio. Entonces, en este sentido, la crítica y la negatividad es fundamental para que el conocimiento suba, para que avance, ¿no? En tanto y en cuanto entendemos de que el conocimiento es provisorio, este amerita una crítica para poner en tela de juicio la veracidad de una premisa o una afirmación, ¿no? Si esta es falsa, pues el conocimiento avanzará. Entonces tenemos una síntesis y así, así, así. Entonces, si Sí. hacemos un periodismo quieto, frívolo, de un titular y ya está, ¿no? Una consecuencia, pasó esto, X, listo, pues creo yo, en última instancia, no progresará nada, ¿no? Ni la cultura. ¿Qué iba a decir? Nada. Y además, remarcar en el hecho de que todas nuestras verdades son provisionales, todas. Y en el periodismo eso se demuestra como en ningún otro oficio, porque uno puede estar muy contento con haber conseguido una información, pero una hora más tarde, o incluso media hora, o quizá 15 minutos después, esa información puede carecer de valor en absoluto, puede volverse cero. Nuestras verdades son provisionales, son transitorias, y si nosotros no entendemos eso, estamos en problemas. Y eso ocurre muchas veces cuando el periodismo quiere asumir posturas, digamos, radicales o posturas conservadoras y no admite que esto es tan dinámico como la vida, como el lenguaje,
que en cualquier momento lo que yo afirmo como verdad, un momento después puede ser completamente lo contrario y ser falso. Somos provisionales en lo que decimos, todas nuestras verdades son transitorias y ojalá sepamos reconocerlas de esa manera. Ojalá. No, es excelente todo lo que estamos conversando, pero como usted dice, capaz es medio utópico, ¿no? Porque en la realidad, un periodista que quiera hacer tal, para empezar, no lo vemos en los medios tradicionales, ¿no? No está ahí, capaz está en su trinchera, apagando con lo último, la luz, el agua. eh, y digamos, si yo le consulto, digamos, de qué herramientas puede valer esa parte? Yo que sé, las redes sociales, un periodista que hace este ejercicio, porque en última instancia los otros periodistas, si bien algunos deben de tener buen sueldo, otros pues tampoco es que las 12 horas o las 16 que le tiran justifique pues no ese sueldo. Entonces, en base a eso también es sumamente tentador cuando viene un político, una persona influyente y le dice, mira, quiero que no me toques estos temas o quiero que me saques esto. Obviamente le va a resultar tentador, ¿no? Él se saca la mugre, tiene que alimentar 4 hijos, no sé. Entonces, ¿qué cree que puede hacer un periodista en esas circunstancias? El periodista, si es periodista, se dedica a otro oficio. Deja de ser periodista. En el momento en que siente que su subsistencia y la de sus seres queridos dependen de lo que él pueda decir o incomodar a alguien, en ese momento es más honesto que diga, creo que me puedo dedicar a otro oficio, a otra actividad y dejar el periodismo para quienes están dispuestos a asumir riesgos, a asumir desafíos y a sobrevivir con el miserable salario regular que es común en estos lados. Y digo, cuando uno se metió a periodista, ¿acaso no sabía eso? ¿Acaso no le advirtieron? ¿Acaso no le dijeron en la universidad, si usted está buscando un oficio en el que usted puede vivir bien, con comodidades, no se dedica al periodismo, vea otra forma? Si le gusta la comunicación, hay muchas ramas en la comunicación, está la publicidad, está la comunicación institucional, pero ¿por qué quiere hacer periodismo? ¿Está seguro? ¿Quiere? ¿Sabe lo que le espera? Entonces yo no justifico nunca la necesidad y lamento que existan periodistas que digan que, ay, ni modo, yo trabajo aquí porque no tengo más remedio y mire, tengo que pagar el colegio, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua. No, yo eso no lo acepto. No, no lo acepto. Excelente. Bueno, ya con las últimas cuestiones y no usar de su tiempo, le quiero consultar esto, que justamente estoy haciendo una tesina más o menos, es un proyecto de grado, este, y me he topado con una cosa curiosa que me ha quedado ahí rebotando en la cabeza, y es que yo quería hablar acerca de la censura. Mi profesora contumazmente me dice, el único motivo, la única causa de la censura es la política, nada más. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, existen muchos tipos de censura y la peor de todas es la autocensura. Muchas veces los periodistas creen que si hacen algo, si dicen algo, lo van a hacer mal y se autocensuran. Esa es la más peligrosa. Esa es la más peligrosa porque es inconsciente. Y muchas veces la autocensura viene de esa idea de que uno va a dejar o va a perder el empleo, va a dejar el trabajo. No, no, yo creo que el periodista tiene que ser osado. Una parte del gen del periodismo, del periodista, es la osadía. Y la osadía a veces demanda eh, salirse de un trabajo y no tener ningún otro y no saber de qué va a vivir, pero sí tener muy en claro
qué es el periodismo y qué no se puede transar. Y la autocensura parte de ahí. Y como última consulta, ¿usted ve posible, congruente, compatible el hecho de que un político sea periodista al mismo tiempo? Supongamos que usted y yo conocemos a una persona honesta y crítica, entonces capaz con bipolaridad pero positiva, digamos, él dice, voy a ejercer como político y si hago algo mal, voy a ir a echarme palo en mi programa. ¿Usted cree que es posible o es muy utópico? Es utópico, porque desde el momento en que esa persona utilizó el poder, el conocimiento y las armas para ser político, ya traicionó al oficio. Hubiera sido más honesto que unos 5 años antes deje de ser periodismo y se dedique a la política. Y entonces sí, con todo derecho y sin que nadie le pueda reprochar nada, proclamarse como candidato y esperar que se le crea y que se vote por él a partir de ese trabajo que él hace como político, porque también resulta injusto con los otros políticos que no tienen esa ventaja. ¿Por qué tendría que tener él ese privilegio? No solo es utópico, sino que es antiético. Y una persona que no tiene ética y quiere dedicarse a la política diciendo que va a hacer lo que no hacen otros, de entrada ya está cometiendo una falta ética. Así lo veo yo. Excelente. Señor Osman, ha sido sumamente grato este diálogo con usted, salgo aprendiendo muchísimo. Eh, Le agradezco de verdad todos estos minutos que nos ha brindado para instruirnos, para reflexionar. ¿Alguna última justamente reflexión, conclusión que quiera brindar a la gente que nos está viendo? Probablemente hay alguna persona que quiera hacer periodismo y quiera dedicarse a esto, no se desanimen. El camino no es tan árido, pero sí, hay que pensar que el periodismo es ante todo servicio. Y en el momento en el que deja de ser servicio, deja de ser periodismo. Yo mismo ahora he dejado el periodismo como profesión, como medio de subsistencia principal, por ese motivo, ¿no? Porque no he encontrado en los medios esa libertad o esa posibilidad de poder ser irreverente y de poder abordar cualquier tema sin tener que estar preguntando si se está incomodando a alguien o no. Eso no tiene precio. Y si uno tiene además la posibilidad en un rato libre de ejercer el periodismo con los pocos medios, utilizando redes sociales, comprometiéndose, uno está haciendo camino y va a encontrar en ese camino aliados, aliados estratégicos, personas como uno, y al final el producto de este trabajo mancomunado va a ser equiparable al que se hace en grandes medios, con grandes presupuestos y principalmente con autonomía. Excelente. De verdad, subrayo mi gratitud. Muchísimas gracias, señor Osman. Estamos a su servicio aquí en el canal digital. Muchísimas gracias también a todos ustedes que estuvieron allí conectados. Siempre hay un público fiel que se mantiene, ¿no? Que aguanta los bostezos capaz. Muchísimas gracias, los invitamos. Bueno, lo invito yo encarecidamente a que por favor comparte este material, no le cuesta nada. También dé like, comente cualquier duda, comentario que quiera usted hacer, puesto de que sistemáticamente Facebook censura la mayoría del contenido que subimos, desconocemos por qué, así que por favor lo invitamos a que pueda estar atento. La próxima semana tenemos una entrevista, otro podcast, vamos a estar conversando con una discípulo, una doctora discípulo de Jérôme Lejeune, padre de la genética moderna. Vamos a conversar acerca de las vacunas, un tema sumamente y harto polémico e interesante. Así que nuevamente muchísimas gracias, señor Osman, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Marco. Un saludo.